Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas que nos acompañan. Es un privilegio inmerecido estar aquí con ustedes, poder saludarlos, poder realizar este intercambio de estímulo. Esperamos que se encuentren ahí sí que sobreponiéndose ante esta situación, que se encuentren apoyándose en Jehová. Es lo mejor que podemos hacer, depender de Jehová, fortalecer nuestra relación personal con Él y con nuestro Rey Jesucristo. Es lo mejor que podemos hacer, pues como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos? Entonces, los animamos. Al final de esta transmisión estaremos enviando saludos a los que nos han escrito. Si usted desea recibir saludos, puede escribirnos y con mucha alegría le estaremos mencionando en una próxima transmisión. Vamos entonces a ver la consideración de las perlas escondidas para esta semana del 30 de abril al 30 de marzo al 5 de abril. Entonces, para dar inicio, vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 30, versículo 3. Así que ella le dijo: aquí tienes a mi esclava Bilhá, ten relaciones con ella para que tenga hijos para mí, así yo también tendré hijos por medio de ella. Pregunta: ¿por qué Raquel consideró como suyos los hijos que tuvo Bilhá con Jacob? Respuesta: en vista de las circunstancias y en vista de lo que el relato menciona, el texto bíblico menciona, podemos decir que al fin y al cabo, el padre legítimo de esos hijos era Jacob. Él los engendró. Y puesto que las esclavas, en este caso Bilhá, era propiedad de Raquel, tanto Raquel como Lea, pues Lea también hizo esto, ellas tenían el derecho de propiedad sobre esos hijos. En ese sentido, ella podía considerar como suyos a esos bebés, a esos hijos. Veamos ahora lo que dice Génesis 30, 14 y 15. Escuchemos. Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. Así que se las llevó a su madre, Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le contestó: de acuerdo, que él se acueste esta noche contigo, pero a cambio, dame las mandrágoras de tu hijo. Pregunta: ¿cuál pudo ser la razón por la que Raquel cambió la oportunidad de concebir un hijo por unas mandrágoras? Respuesta: aunque la Biblia no revela por qué hizo el cambio, Raquel tal vez pensó que las mandrágoras la ayudarían a concebir y así acabar con el oprobio de ser estéril, pues en ese tiempo ser estéril era algo así como no tener el favor divino, era lo opuesto a una bendición y por supuesto que era algo hasta vergonzoso, penoso, sí. No obstante, pasaron algunos años antes que Jehová le abriera la matriz. Otro punto interesante es que en la antigüedad la mandrágora tenía usos medicinales como narcótico y antiespasmódico. También se le consideraba afrodisíaca, así como estimulante de la fertilidad y la concepción. Entonces, esas son algunas posibles razones por las que ella actuó de esta forma. Ahora pasemos a la última pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Queremos decirles que encontramos de todo, encontramos puntos muy prácticos para nuestra vida, sobre todo resaltando cómo el ejemplo de estos hombres y mujeres reales citados en la Biblia nos ayudan, de los cuales aprendemos, de quienes aprendemos bastante. Estaremos entonces mencionando algunas lecciones prácticas, sí, para nuestra vida. Vamos a ver primeramente lo que dice Génesis 29:9, donde dice: mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel. Ella era pastora y traía las ovejas de su padre.
Bien, esto nos enseña un punto interesante. Aunque Raquel era mujer, vemos que era trabajadora y ayudaba a su padre cuidando las ovejas. Esto me enseña en lo personal que debo ayudar a mis padres y no esperar que ellos me mantengan siempre. Repito, este es un buen ejemplo para nosotros sin importar si somos hombres o mujeres. Sí, debemos ser trabajadores diligentes, especialmente con nuestros padres. Algunos tienen la idea, el estereotipo que las mujeres no trabajan porque son princesas. Eso no es, eso es antibíblico. Otros piensan que los hombres no deben trabajar, a ellos hay que mantenerlos. Eso es antibíblico. Y este ejemplo así nos lo demuestra. Ahora veamos lo que dice Génesis 29:14. Leamos y escuchemos el texto. Dice: Así que Labán le dijo: de veras, eres de mi propia sangre. De modo que Jacob se quedó con él un mes entero. Aquí está hablando cuando Labán dio inicio a sus planes malévolos para aprovecharse de Jacob. Jacob le relató su historia a Labán. No se sabe si le mencionó el ardid que había utilizado para conseguir la primogenitura, pero tras oír todas estas cosas, Labán dijo: realmente eres hueso mío y carne mía. Cierto erudito señaló que estas palabras podían entenderse como una afectuosa invitación a Jacob para quedarse, o como un reconocimiento de que el parentesco obligaba a Labán a protegerlo. En cualquier caso, Labán enseguida se puso a pensar en cómo explotar, en cómo aprovecharse de su sobrino. Entonces, qué lamentable, él era su tío, era hermano de la madre de él, y vemos que en vez de ayudarlo, en vez de portarse bien con él, pues siempre estaba pensando en cómo aprovecharse, cómo sacar ventaja extra de las personas que lo rodeaban. Tenemos que cuidarnos de las personas que son como Labán. No, quizás puede sonar cómico lo que leemos, pero en la vida real no tiene nada de cómico y no es nada agradable tratar con personas así. Génesis 29:15. Escuchemos. Después Labán le dijo a Jacob: aunque seas mi pariente, ¿cómo voy a dejar que trabajes para mí sin darte nada a cambio? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Nuevamente aquí, sus planes malévolos, Labán mencionó algo que se convertiría en un motivo de discordia, en un motivo de problema por los siguientes 20 años. Él le dijo: ¿eres tú mi hermano o mi sobrino y tienes que servirme en balde? ¿Cuál ha de ser tu pago? Aunque Labán quería aparentar que era un tío benévolo, redujo su relación consanguínea con Jacob a un simple contrato laboral. Y bueno, sabemos que él no cumplió la parte de ese contrato, pues aunque era su tío no tenía tampoco la obligación de mantenerlo, pero eso no le daba también a él derecho de explotarlo, de aprovecharse de él. Y lo más triste es que no cumplió la parte del acuerdo o trato que habían mencionado ambos. Génesis 29:20. Vamos a escuchar o a leer lo que ahí dice. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero a él le parecieron unos cuantos días por el amor que le tenía. Esto da un buen ejemplo a los varones solteros. Hay que ser trabajadores, ese es el punto práctico. Tenemos que ser trabajadores no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Hay quienes tienen una habilidad para expresarse muy impresionante, pero como trabajadores, pues no tienden la cama, no recogen su ropa, no están acostumbrados a poner las cosas en su lugar. Y ahora imagínese, ¿qué le espera a la hermana que se quede con alguien así, especialmente si este varón está pensando en contraer matrimonio? Queridos hermanos, queremos decirles, esto no es ser materialistas, esto es imitar a Jehová y Jesús, quienes también son trabajadores. Algunos han pensado erróneamente que por tener ciertos privilegios o ciertas asignaciones, los demás están en la obligación de mantenerlos económicamente. Hermanos, no nos dejemos engañar, eso no es así. Solo porque alguien diga, yo soy precursor y tienen que darme de comer, o tienen que darme para esto y lo otro, hermanos, las cosas no funcionan así. Incluso
Algunos han llegado a pensar que si se casan con una hermana que tiene dinero, el futuro de ellos va a estar resuelto porque esta hermana los va a mantener. Hermanos, eso no es bíblico. Es bueno entonces que las hermanas se fijen qué tan trabajador es el varón antes de contraer compromisos mayores. Pues, repito, la emoción del momento pasa. Y cuando eso pasa y las hermanas asimilan la realidad, asimilan que se casaron con un perezoso que solo busca que lo mantengan, de verdad, esto puede ser muy frustrante, puede causarle mucho dolor a la hermana. Entonces, es un consejo sabio que nos enseña esta lección, que los varones deben ser trabajadores, no solo en lo espiritual, sino en lo secular. Ese mismo relato nos enseña otra valiosa lección. El ejemplo de Jacob y Raquel enseña que el verdadero amor, el amor, en este caso el romántico, sabe esperar. No es un encaprichamiento o una atracción, sí, como en el mundo le llaman química. Realmente eso no es así. Vemos que Jacob trabajó y esperó por ella 14 años y ella también esperó por él. Así que esto nos da un buen modelo. Él demostró un espíritu de sacrificio, él antepuso sus intereses y necesidades con tal de poder casarse por ella. A veces se escuchan informes en las congregaciones de jovencitas y jovencitos que no esperaron a bautizarse, o que a lo mejor uno estaba bautizado y la otra persona no, pero así lo definieron ellos, era tanta la fuerza de querer estar juntos, el amor de ellos era tan fuerte que no pudieron esperar, a cumplir la mayoría de edad, que no pudieron esperar a bautizarse y progresar, que no pudieron esperar un par de años. Y entonces, ¿qué hicieron? Se huyeron de la casa. Se huyeron de la casa, e hicieron las cosas mal y terminaron terriblemente mal. Hermanos, les repetimos, la Biblia nos da un ejemplo de lo que es el verdadero amor y aquí encontramos ese ejemplo. Es bueno tenerlo en mente, puede servirnos para intentar hacer razonar a alguien a que use el cerebro y no el corazón al tomar estas decisiones tan trascendentales. Veamos lo que dice Génesis 29:26. Escuchemos. Pero Labán le contestó: aquí no es costumbre entregar la hija menor antes de entregar a la mayor. Bueno, sea verdad o sea falso, Labán habló de las costumbres del lugar donde él vivía. Un punto práctico es que como cristianos podemos y debemos estar determinados, estar decididos a cultivar y mantener las mejores costumbres, las que la Biblia nos anima a hacer, tales como orar intensamente, de manera específica y regular, mantener la lectura significativa de la Biblia de manera regular, ser constantes en la predicación, amar a nuestra familia, amar a nuestros hermanos espirituales, no abandonar las reuniones por una razón trivial. Esas son las mejores costumbres que podemos tener. De lo contrario, absorberemos las terribles costumbres que no queremos tener. Veamos Génesis 29:31. Cuando Jehová vio que Lea no era amada, hizo posible que quedara embarazada. Sin embargo, Raquel era estéril. Bueno, aquí entonces vemos que ella no era amada. Aquí la versión revisada lo vierte de una manera más entendible, que se entiende mejor, porque la versión anterior decía que Lea fue odiada, era odiada. Sí, el relato dice eso. Entonces, sin duda Jacob no le tenía un odio malicioso a Lea, sino que, como dice la versión revisada, sí, lo notamos, ahí dice, ahí dice que él amaba más a Raquel que a Lea. Raquel era la favorita de él. De hecho, él pidió casarse con Raquel en vez de con Lea. Así que él siguió cuidando de Lea. En ese sentido, él la amaba. Él cumplió con el débito conyugal. Así que él odiaba a Lea,
en el sentido que la amaba menos que a Raquel. Es un punto interesante también, no era un odio malicioso. Veamos lo que dice Génesis 29:32. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: esto es porque Jehová ha visto mi dolor. Ahora mi esposo empezará a amarme. Es una situación la que leemos aquí muy delicada y pues quizás nos ha pasado a todos en algún momento. Lea quería algo más que un hijo. Ella quería el amor de Jacob. Podemos imaginárnosla en el día a día, abriendo sus ojos y dándole vueltas porque él no la amaba más que a su hermana. Qué infeliz se sentía viendo que todo el cariño de Jacob era para Raquel. Aún así, parece que ella esperaba ganarse el amor de su esposo al dar a luz a su primogénito Rubén, que significa, vean, un hijo. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque Jehová ha visto su miseria, razonaba ella, por cuanto ahora su esposo empezará a amarla. Entonces, a veces es lo que se conoce como un amor no correspondido. Ese mismo texto nos enseña otro comentario. Es impresionante lo doloroso que puede ser un amor no correspondido, lo injusto y que duele mucho. Sí, ciertamente pasa bastante, lo vemos muy seguido, pero como cristianos debemos entender, debemos profundizar en apreciar, en recibir el amor de Jehová. El amor de Jehová en nuestras vidas, el amor de su Hijo Jesús también. Ellos de verdad nos aman, nos llenan. Entender esto nos ayudará a valorarnos y a no depender de otro ser humano pecador, muchas veces egoísta, que no nos ama. En vez de eso, el amor de Jehová y de Jesús nos llenan. Y eso es liberador y nos da un propósito y al mismo tiempo nos hace felices. Por eso dice la Biblia que nadie que confíe en Jehová y en Jesús será decepcionado. En cambio, lo que pasa con los seres humanos cuando damos todo y no recibimos nada suele ser muy decepcionante y frustrante. Veamos ahora lo que dice Génesis 30:17. Y Dios escuchó las oraciones de Lea. Ella quedó embarazada y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. Aquí dice que Jehová escuchó las oraciones de Lea. Esto nos enseña que Dios escucha las oraciones de su siervo, especialmente aquellas conforme a su voluntad. Este es un buen ejemplo bíblico para nosotros. Jamás pensemos que Dios está demasiado ocupado para escucharnos, incluso si nos parece que nuestros asuntos, nuestras peticiones no son importantes o son triviales o de poca importancia. Nunca pensemos eso. Jehová nos ama y se interesa por nosotros. Así que sigamos orando constantemente, sigamos rogando, suplicando y sobre todo siendo específicos con nuestras peticiones. Queridos hermanos, ha sido un placer, no sé ustedes, pero yo no sentí el tiempo en esta transmisión. A continuación vamos a enviar unos saludos a algunos que nos han escrito. Vamos entonces a comenzar. Queremos saludar a nuestra hermana Patricia López Rodríguez, les pido me disculpen, tuvimos un incidente, pero está todo bien. Saludamos a la querida hermana Patricia López Rodríguez que nos escribe, gracias por su comentario. Saludamos a Cristina Chávez que nos escribe, María Colón, ella nos deja un comentario muy interesante. Querida hermana, gracias por su comentario, nos llama la atención, es muy interesante lo que usted nos escribe, apreciamos mucho su comentario. Saludamos a María Luna, pues este artículo que habla sobre los ungidos es un tema muy interesante y queremos comentarles que la próxima semana también el artículo estará hablando de eso, entonces queremos estar atentos, pendientes de la próxima transmisión porque vamos a estar profundizando sobre ese interesante tema, sobre cómo debería comportarse alguien que manifiesta, que afirma tener la esperanza celestial. Saludamos a Héctor Raúl León,
que nos escribe. Saludamos a Rafael Antonio González, a Leilani Séfora Rosas de México, Nesti Díaz, gracias por su comentario. Sí, es un tema muy, muy serio y sagrado. Y veamos también a nuestro querido hermano Juan Banós, que nos escribe, gracias por su comunicación. Francisca Nicolás López, Anís Ramírez, y saludos especiales a la Congregación Norte, Delicias Tijuana, Baja California. Gracias por la comunicación. Raquel Soto, saludamos a Adrián también, a Miriam Bueno Montero desde Uruguay. Y sí, son momentos difíciles, pero al mismo tiempo vemos la mano de Jehová. Sí, entonces gracias por su comunicación. Saludamos a Alejandra Miranda, Oscar Sánchez, Blanca Castro Viteri, Laneva Reyes, Judith L. que nos escribe, y gracias por incluirnos en sus oraciones. Realmente no le estamos pidiendo dinero a ninguno de ustedes, pero sí apreciamos y valoramos mucho que oren por nosotros. Nosotros también oramos por ustedes. Entonces muchas gracias por tomarnos en cuenta. Saludamos a Esperanza Sangucho, Olga Sarmiento desde Bogotá, Colombia, Nubia Canales y saludos a la congregación Adam Spanish. Ella se llama Nubia Moses, gracias por su comunicación. Araceli Palacios también, Mildred Camaño también, Patricia López Rodríguez. Entonces, sí, ella nos pide que la información esté lo más pronto posible. Nos esforzamos realmente por tenerlo el lunes. Entonces, con esta transmisión ya solo quedaría pendiente las respuestas del estudio bíblico y los comentarios al estudio de la revista. Con la bendición de Jehová, mañana, sin falta, estaremos completando estas transmisiones, esta semana prácticamente. Saludamos a Eugenio López, a Bella Margarita Osorio Loria, Arley Duarte desde Colombia, Bogotá, Laneva Reyes, Marci Zamora desde Tijuana, México, Mercy Galicia, Mari López desde Costa Rica, Barranca Punta Arenas, Congregación Los Almendros. Un gran saludo para mis queridos hermanos en Costa Rica en Congregación Los Almendros. Delmi López también, Silvia Velázquez, sí. Y en realidad yo les agradezco a ustedes la comunicación, el apoyo. Son ustedes los que nos impulsan a seguir mejorando, a seguir dando nuestro mejor esfuerzo. Saludamos a Emily Pérez, Miranda Cortés Santillán, José Alberto también. Bien, aquí tenemos esto. Entonces, gracias por la comunicación, querido hermano José Alberto Pinango, desde Venezuela, Caracas. Gracias a la hermana Mirasol de Rocha, desde La Peñita, Jaltemba, Nayarit, México. Orlando Lobo también. Entonces, gracias. Tengo un problema en la voz, pero es por el cambio de temperatura, pero gracias por su comprensión. Saludamos a Luis Aguilar desde El Salvador, Centroamérica. Gracias por la comunicación, lo agradecemos. Saludamos también a la hermana María Ortiz, María Mendoza también, Nelly Báez. Tenemos la información en portugués, pero eso es en otro canal. Saludamos a Nelly Lozaola desde Guadalajara, Jalisco. Saludamos a Constantino Ibarra. Sí, entonces gracias por la comunicación. Ingrid Chacón, Gem, que nos saluda. Gracias. Saludamos a Irma Maldonado desde Phoenix, Arizona. Eddie Pop, no sabemos, parece que es de Brasil, habla portugués. Rodrigo González nos escribe. Samuel Millán, sí, y Escolástica Álvarez. Queridos hermanos, ha sido un placer
haber tenido esta consideración con ustedes. Un privilegio inmerecido haber estado juntos, habernos saludado de todo corazón. Esperamos que se encuentren bien. Oramos a Jehová por ustedes. Él conoce nuestras circunstancias, lo que tenemos en nuestro corazón, y tenemos nuestra fe en Él y en su Hijo Jesús. Reciban por favor un gran abrazo, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.